ustedes muy buenas y cordiales noches. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres le da la más cordial bienvenida a nombre de nuestro señor decano Ernesto Álvarez Miranda. Y la conferencia que el día de hoy nos convoca son las jornadas sobre el debido proceso parlamentario y comisiones investigadoras, una relación problemática. Este evento ha sido organizado por el Centro de Estudios de Derecho Constitucional, presidido y dirigido por el doctor Omar Sá. Nos complace mucho presentar al primer expositor de esta jornada. Él es el doctor César Delgado, él es abogado. Su carrera académica la desarrolló íntegramente en la Pontificia Universidad Católica, con estudios de letras y filosofía, posgrado en sociología, ciencia política y derecho. Es profesor de Derecho y Gestión Parlamentaria en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Ha enseñado metodología de la investigación y conducido seminarios de tesis en la maestría en Derecho Constitucional de esa universidad. Ingresó por concurso al servicio parlamentario en julio de 1980. Desde entonces se ha desempeñado como asesor financiero, asesor y funcionario en diversidad de puestos. Ha sido suboficial mayor de la Cámara de Diputados, puesto al que también accedió por concurso. En el Congreso unicameral ha sido director general parlamentario en 2 oportunidades y oficial mayor en el año 2003. Es autor de 8 libros sobre derecho e instituciones parlamentarias y ha publicado casi una centena de artículos en revistas especializadas en el Perú y en el extranjero. Con ustedes, el doctor César Delgado. Buenas noches. Creo que debo empezar esta exposición revelando un secreto que no mucha gente conoce. Yo terminé el colegio un año pornográfico, el año 1969. El año 70 me fui a Estados Unidos para hacer estudios, en fin, intercambio, y cuando regresé no tenía qué hacer y mi padre me decía que tenía que dedicarme a algo, a trabajar o a estudiar. Yo no, la verdad que en el colegio fui un pésimo alumno, con la justa pude terminar porque no estudiaba, no me interesaba estudiar. Yo estaba más preocupado en practicar judo, levantamiento de pesas o hacer lo que se me ocurriera. Entonces, no teniendo mejor cosa que hacer, comencé a leer mis libros y postulé e ingresé. ¿A dónde ingresé? 1971, marzo, a la Universidad de San Martín de Porres. Yo entré a la Universidad de San Martín de Porres cuando la sede estaba todavía en Santa Anita, y me quedé casi un año porque terminaba de no encontrarme y yo no quería saber absolutamente nada con el derecho, que era el camino por el que suponía que yo tenía que elegirme. Entonces, fiel a mi corazón, dije, voy a buscar mi camino, y mi camino era la literatura, la poesía, la filosofía, y postulé a la Católica, entré a la Católica, hasta que me di cuenta que de la poesía no iba a poder vivir. Entonces tuve que poner los pies en tierra. Recordé una frase muy importante de Santo Tomás de Aquino, que decía, primum vivere deinde filosofare. Primero vive y después filosofa. Entonces, primero tenía que encontrar una manera de encontrar recursos para poder vivir. Y creo que eso es lo que le pasa a muchas personas, que escogen una carrera porque les permite una estructura de ingresos que les permita sobrevivir sin perjuicio de que en tu otra vida, en el tiempo que tienes después del trabajo, hagas algo que te llena. Entonces yo encontré que el derecho me sirvió desde un comienzo para encontrar recursos. Todos ustedes dirán, en el Congreso. Ya, bueno, en el Congreso, y todos los que trabajan en el Congreso tienen mala fama. ¿Por qué? Porque se supone que ganan demasiada plata y porque no merecen la plata que ganan, mientras que el resto del país está empobrecido.
bueno, yo soy parte pues, de esa gente a la que le cae las críticas sin mayor merecimiento, porque la verdad, como algunos otros colegas de trabajo, yo llego a la oficina a las 7 de la mañana y llego a mi casa para que mi mujer me caliente el cuerpo porque estoy muy frío. Pero eso ya eso de las 11 de la noche, 12 de la noche, a veces a la 1 de la mañana. Y por eso yo gano alrededor de 8.000 y pico de soles. Es la misma plata que yo podría ganar probablemente haciendo otra cosa. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es, si yo tengo que hablar del debido proceso parlamentario, ¿qué tiene que ver el debido proceso con los ingresos que uno tiene? Es que justamente es por el lado de los ingresos y por el lado de la performance y del desempeño que comenzamos a encontrar que el Parlamento no nos sirve, que el Parlamento tiene inconvenientes severos para justificar su existencia y su razón de ser, su mantenimiento como una institución importante y necesaria para confiar en ella los destinos del país. Y fíjense ustedes cómo es que la vida se va integrando. Así como yo opté por el derecho en un comienzo, con la idea de agenciarme de ingresos para poder vivir, conforme fui avanzando en el desarrollo de mi carrera, el Parlamento se fue convirtiendo para mí, más que en una fuente de ingresos, en una fuente enorme de satisfacciones, porque debido a las experiencias por las que yo pasé en el Congreso con los parlamentarios a cuyo conocimiento yo accedí, llámese Luis Alberto Sánchez, Ramiro Frialé, Roberto Ramírez del Villar, Enrique Chirino Soto, Valentín Paniagua Corazao, infinidad de parlamentarios que antes de intervenir estudiaban, se pronunciaban con conocimiento de causa, tenían una amplia trayectoria y experiencia. Imagínense ustedes lo valioso que puede ser para un joven profesional escuchar a un maestro que les habla desde la historia del Perú. No es lo mismo que recibir clases de un profesor que ha leído su libro, que tiene su rollo y les dice, miren lo que dice fulano, sutano, mengano, y ustedes siguen repitiendo lo que dicen los profesores, porque si no lo repiten, se corren el riesgo de que se lo jalen. ¿Qué diferente del conocimiento libresco? Es el conocimiento que uno recibe a partir de la vida. Y era de la vida desde donde hablaban estos parlamentarios peruanos que nos transmitían a nosotros como trabajadores las maneras en las que ellos habían entendido cuál era el sentido del régimen político del Perú. No solamente el papel de un representante con sus virtudes o con sus defectos, no. Lo que uno aprende en el Parlamento peruano es cuál es el sentido, cuál es la raíz, cuál es la razón de ser de tener un régimen político. Y esa es una pregunta constitucional. Más que constitucional, es una pregunta constitutiva. Eso es lo que nos da a nosotros ser, lo que nos da a nosotros esencia, lo que nos da sustancia. La sustancia es lo que permanece más allá de los accidentes. La sustancia es lo que permanece más allá de los accidentes. Y esa es la Constitución. Pero no una Constitución como la que solemos entender en el texto constitucional lleno de proposiciones. Cuando uno llega a la Constitución y comienza a leerla, se corre un grave riesgo, y el riesgo nos puede llevar a severos errores, a creer que el documento que tú estás leyendo, eso es la Constitución. Y ese es el primer grave error de cualquier persona que pretende estudiar el derecho constitucional o, más sencillamente, la Constitución. La Constitución no es el documento. Al documento tú llegas como consecuencia de una experiencia. A la Constitución como documento tú llegas a partir de una convicción, a partir de un sentido de compromiso. Si el documento dice algo, si el documento tiene algún sentido, ese sentido lo tiene porque hay seres humanos que han querido expresarlo por escrito en un documento, de una manera organizada, con proposiciones, algunas de las cuales probablemente
entrarán en contradicción. Pero lo central de la Constitución es la experiencia de las personas, la voluntad de esas personas que quieren que sus compromisos aparezcan como una forma válida de organización de nuestra vida política. Es difícil hoy día hablar de vida política en general, no solamente en el Perú, en general en el mundo, porque estamos pasando por una severa crisis de carácter político en todo el mundo, y esa crisis se manifiesta principalmente por el discurso de la antipolítica o el discurso de la apolítica. No, la política es mala, la política es para los sucios, es para los cochinos, es para los corruptos, es para los ambiciosos, pero la política concebida como la han concebido quienes fundaron el pensamiento político en Occidente, quienes fundaron el pensamiento político de Occidente, es una cosa muy diferente a la experiencia vana, fatua, efímera, episódica que nosotros vemos cuando tenemos que constatar la manera en la que se desempeñan nuestros políticos. Hay que distinguir. Tenemos políticos que no saben actuar correctamente, pero el que no sepan actuar correctamente no quiere decir que la política sea mala, al contrario. En la medida en la que tú dejes que los menos buenos se hagan cargo de la política, si tú dejas que eso ocurra, tú eres responsable de tus desgracias. Por eso es que es importante el compromiso político, por eso es que es importante ponerle convicción. Cuando tú dices, vamos a ayudar, vamos a trabajar políticamente, el trabajo político es un trabajo que te exige sobre todo una disposición de naturaleza ética, una disposición de carácter moral. Es un compromiso que te exige lo mejor de ti, y no que veas en la política una manera de lucrar o una manera de satisfacer tus intereses o tus deseos. Entonces, hablar del debido proceso en relación con el Parlamento es un tema que necesitamos abordarlo desde una perspectiva propiamente constitucional, pero, como digo, no desde la perspectiva constitucional del documento constitucional, sino de la perspectiva constitucional de esa vida que nosotros queremos darnos. El eje de nuestra vida constitucional es la creencia, es la fe, que es mejor que el pueblo se gobierne solo a que lo gobierne un autócrata. Ese es el punto central de la vida política. ¿Creemos en él o no creemos en él? ¿Creemos que es mejor que el pueblo se autogobierne, que se dé el gobierno que quiera, que tenga sus propios representantes? ¿Creemos que eso es lo central? ¿O creemos que eso es solamente un episodio, que después de todo es un pretexto, porque tengamos lo que tengamos como representantes o como gobernantes, siempre van a ser malos, siempre van a ser mediocres, siempre van a robar, siempre van a ser corruptos? Ahí está la pepa. Ese es el mensaje central de la vida política. No caigamos en la tentación de creer que porque vemos que la vida política tiene expresiones negativas y repudiables, no creamos que porque eso es así, nosotros debemos dejar de actuar políticamente. Tenemos la obligación, tenemos el mandato de buscar lo mejor, la excelencia, aún cuando sea altamente difícil conseguirlo. Entonces, nuevamente, estoy tratando de llegar al tema del debido proceso desde una perspectiva que no es la usual para quienes generalmente se dedican a los estudios constitucionales, porque lo normal para los estudios constitucionales es que partamos de ciertas premisas. Y la primera premisa es que tenemos que hacer acto de fe en el Estado constitucional del derecho. Y esa es una creación, ese es un constructo que se ha desarrollado fundamentalmente en Europa y a partir de una ideología fundamentalmente europea como es el positivismo austríaco, el positivismo británico, que creen que los textos constitucionales están integrados fundamentalmente de proposiciones. El concepto que yo les pretendo comunicar es que así como la Constitución no es un documento,
y la Constitución tampoco son proposiciones constitucionales, la creencia en la Constitución como indesligable de la vida, de la existencia, de la experiencia de las personas, nos lleva a la convicción y a la certeza de que nosotros no somos indiferentes para la política y nosotros somos parte de ese pueblo del que nace el poder del Estado. Si yo soy parte de ese pueblo del que nace el poder del Estado, yo soy responsable de mi propio destino, yo soy responsable de mis elecciones, nadie puede serlo por mí. Y el parlamento que yo tengo es un parlamento que debe estar en la más alta autoridad precisamente por la importancia que tiene como instancia representativa para contar con un sistema de gobierno y con un sistema constitucional que me asegure que mi libertad queda protegida. Porque anhelo mi propia protección de la libertad, porque creo que yo no soy indiferente para la vida política, por eso es que me exijo a mí mismo que tenga sentido mi voto y que mis representantes respondan ante mí. Entonces, hablar de constitución es mucho más que hablar solamente del Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho parte de una serie de presupuestos y de premisas, como que te digan que el Estado constitucional de derecho se basa en la lógica de los derechos fundamentales, los derechos humanos, que tiene que haber subordinación de la ley a la Constitución y que hay un órgano que controla la regularidad constitucional de manera que no haya ningún acto que afrente, que infrinja el texto constitucional. Eso es el Estado constitucional de derecho, efectivamente, nadie lo duda, así se formula, pero el que así se formule me lleva a mí a otra pregunta. ¿Basta eso para que nosotros tengamos calidad de vida política? ¿Para que seamos adecuadamente representados y para que nuestros representantes operen y actúen dentro del sistema político con corrección para alcanzar los beneficios que nosotros esperamos de nuestro sistema político? ¿Basta eso? Mi primera impresión es que no, y la razón por la que yo abordo esta temática ante ustedes y me propongo desarrollar el tema del debido proceso desde esta perspectiva es porque a mí me parece que el tema del Estado constitucional del derecho como el tema de la doctrina del debido proceso son cápsulas en las que se pretende encontrar una suerte de salvación que todos repiten como si fueran pastillas con las que nos inmunizamos para evitar los excesos. Yo no creo que el derecho tenga por misión asumir roles de carácter religioso. El derecho no es religión y el derecho es un instrumento con el cual tú puedes alcanzar fines de convivencia en lo que el ciudadano y su libertad están adecuadamente reconocidos y respetados. Entonces, cuando asumimos que el rol de la Constitución no se separa de la vida, no se separa de la existencia, está arraigado en experiencias, está cosido a nuestra propia historia personal y a nuestra propia historia colectiva. Cuando entendemos eso, tenemos que empezar a darle algún otro tipo de sentido a el trabajo que realiza el Parlamento, aún cuando los parlamentarios no lo entiendan. Ese es otro problema, y es un problema por el que nosotros, quienes trabajamos en el Congreso, lo tenemos todos los días, porque se imaginarán que una persona que les dice lo que les está diciendo y además ve lo que todos ustedes ven en los medios de comunicación con las severas deficiencias de representación política. Yo no es que vivía en otro mundo. Yo tengo plena conciencia de dónde trabajo, tengo plena conciencia de los errores que yo veo, y el que yo tenga plena conciencia de todo lo que yo testimonio en mi vida personal, y que además mi mujer sufre cuando yo llego y le digo, mira los malditos lo que han hecho, porque sí, así pasa. O sea, todo lo que ustedes ven y todo lo que ustedes leen en los periódicos y en los medios de comunicación, yo también lo sufro.
Porque, y es más, lo sufro de primera mano, porque a los primeros a los que les pasa es a nosotros. Nosotros, miren, para darles un caso, les estoy hablando de la relación, de cómo es que la Constitución está cosida a la vida. La Constitución está cosida a la vida. Nosotros en el Congreso tenemos parlamentarios que tienen que desempeñarse dentro de los roles para los cuales ellos fueron elegidos. Ustedes esperarán que un representante sea pues como lo podría haber sido Luis Alberto Sánchez o Roberto Ramírez Villar o Valentín Paniagua, que siempre han sido idealizados como personas y que también tenían sus defectos, de repente por ahí también tenían su trampa, su catedral, no sé, pero la tenían porque eran seres humanos. Más allá de esas características, nosotros en el Congreso tenemos severos problemas de salud ocupacional, porque las presiones de los congresistas sobre sus caprichos y que quieren que se hagan las cosas para ayer, independientemente de si se puede o no se puede, o de lo que tú tienes que hacer para conseguirle lo que te piden. Eso es una tragedia. Quien ha tenido la posibilidad de trabajar en el Congreso y darse cuenta cómo es que los congresistas le piden al trabajador, oye, consigue tal cosa. ¿Cómo? ¿No lo has hecho? ¿Tanto tiempo y no lo puedes conseguir? No tienen idea, no tienen noción. Es como un niñito, como Don Goyito, como el niño Goyito, que cree que porque abre la boca le van a dar lo que pide. ¿Se imaginan ustedes trabajar en ese tipo de contexto? La mayoría de ustedes me imagino que si trabaja en un ambiente más o menos saludable y razonable, ¿no? Donde es posible distinguir el capricho de una solicitud de un jefe para hacer algo. Cuando uno está tan rodeado de la locura, de los caprichos, que son parte de nuestra naturaleza. ¿Saben por qué pasan esas cosas? Por la propia fragilidad humana. Una cosa es reprochar a quien uno ve fuera de uno mismo y ver que su comportamiento es indeseable y reprobable. Una cosa es advertir esas características fuera de uno y otra cosa es estar en el puesto de poder cuando tu propia estructura de personalidad se ve afectada porque todo el mundo te hace venias, genuflexiones, te echa incienso, tienes los ayalleros, los franeleros que te hacen creer que tú eres más importante que lo que en realidad eres y te creen ya un semidios casi inmortal. Esos congresistas pasan por eso. Entonces, la debilidad de su estructura psíquica los lleva a comportarse de esa manera. Si nosotros quisiéramos algo diferente, el primer requisito para la reforma, el primer requisito para una reforma, es que los partidos políticos nos ofrezcan un mejor menú. De eso depende todo. Si los partidos políticos, primero, si tuviéramos partidos políticos con convicción de partido político, porque los partidos políticos actualmente lo que tenemos delante son clubes electorales. Todos se organizan con finas a ganar una elección. Ganan la elección y a ver cómo te las arreglas durante 5 años, te desentiendes de tu electorado y lo buscas solamente cuando nuevamente necesitas algún tipo de retroalimentación para continuar con tu campaña. Si los partidos políticos nos ofrecieran el menú de representantes que el Perú necesita, si se aseguraran de presentarnos en un conjunto de propuestas, programas, junto con personas debidamente calificadas para asumir un puesto representativo, nuestro sistema político sería totalmente diferente. Nuestro sistema político sería totalmente diferente. Lamentablemente hay incentivos perversos en nuestro sistema. Y el primer incentivo es que ningún partido político puede acceder a un puesto representativo a menos que haya votos. Y para que tú tengas votos, tú tienes que hacer campañas. Y para que haya campañas necesitas plata. O necesitas una persona que jale votos. Por eso es que tenemos casos en los que los partidos políticos tienen en sus listas a financistas. No sé si por ahí hubo alguna alusión cuando me dijo que yo me había desempeñado como asesor financiero. Yo nunca he trabajado para ningún partido político, pero efectivamente se necesita finanzas, ingresos, recursos, dinero para poder acceder a un puesto político. Tú no puedes hacer una campaña política a menos que tengas plata. Y tengas plata que tú no sepas si la vas a poder recuperar. Porque lo mismo, pues calculo yo que una campaña para ser representante te costará $10.000. ¿Tienes $10.000 para regalar? ¿Cuántas personas tienen $10.000 para regalar? Hay, pero no todos, pues, o sea, no es una cuestión que uno diga, yo me he capacitado para servir al Perú
yo tengo una formación a nivel ideológico, a nivel filosófico, a nivel intelectual, a nivel psíquico también me he entrenado, tengo competencias en materia de gestión estatal. Si yo no sé de gestión estatal, ¿cómo llego a un puesto estatal para desempeñarme como representante? Quien llegue a un puesto representativo tiene que conocer qué cosa es el Estado. Y esa es una de las deficiencias que también se observa en muchas universidades del Perú, porque se está dejando de lado los cursos de teoría del Estado, teoría del Estado 1, teoría del Estado 2, que eran cursos que yo recibí cuando empecé a estudiar Derecho en la Universidad Católica en el año 76. Yo recibía teoría del Estado 1, teoría del Estado 2. No Derecho Constitucional, teoría del Estado. Y esos cursos ahora prácticamente no se enseñan, y en vez de ellos se dictan los cursos de Derecho Procesal Constitucional, o Derechos Humanos 1, Derechos Humanos 2, Teoría de Género 1, Teoría de Género 2. Entonces, tenemos que asumir los riesgos y los costos de los cambios por los que estamos pasando. Cuando tú tienes representantes que no saben qué es el Estado, ¿qué es lo que hacen? Se comportan en el Estado como si estuvieran en su chakra. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, entonces, con ese concepto de constitución, con ese concepto profundamente subjetivo, un concepto profundamente subjetivo, yo no tengo ninguna vergüenza de reconocer que el derecho es un fenómeno más que objetivo o subjetivo. Es más, dudo que exista la objetividad. La objetividad probablemente exista a nivel de los fenómenos físicos, a nivel de los fenómenos astronómicos, y aún así, porque a nivel astronómico también tú tienes diferentes perspectivas de la organización de los astros. Cuando ustedes van a la sierra, ustedes van a ver que los pobladores de la sierra, cuando ven una constelación, no la llaman Orión, Osa Mayor, no, le dicen, esa es la constelación de la Silla o de la Vicuña. Ven el mundo de otra manera. Entonces, si eso es así, ¿de qué objetividad estamos hablando cuando hasta los astros y sus constelaciones tienen una perspectiva que depende de la visión del mundo que tenga un pueblo? Si las cosas dependen de la visión del mundo que tenga una persona o un pueblo, ¿en qué queda la objetividad? Hay que ponerla en cuestión. Por lo menos hay que sospechar. Hay que sospechar cuando alguien, en nombre de la objetividad, nos dice que esa es una verdad. Es más, hay un filósofo chileno, Humberto Maturana, que ha escrito un libro que se llama La objetividad como medio para convencer de la verdad. O sea, cuando yo quiero que alguien me crea, yo invoco que lo que yo estoy diciendo es objetivo. Y porque yo digo que es objetivo, entonces eso es verdad, me tiene que creer a mí, argumento de autoridad. En lugar de persuadir a una persona en su subjetividad de que hay argumentos para preferir una opción antes que otra, no, que ese es objetivo, tú no puedes dudar. Y una de esas objetividades es el Estado constitucional de derecho y la doctrina del debido proceso. Y con esto ya voy entrando, no sé si... Ahí está. Ya había puesto la imagen esta. Fíjense, ¿qué ven ustedes ahí? El debido proceso parlamentario, deseo de ley o la ley del deseo. Cuando nosotros enfocamos el derecho constitucional como un mandato de la ley, siempre tenemos que preguntarnos quiénes son los operadores de la ley. Pues, ¿quiénes son los operadores de la ley? Si yo creo que es central de la organización política la existencia de un parlamento integrado por representantes de la voluntad popular, entonces yo tengo que preguntarme qué tipo de sujetos son esos, qué tipo de subjetividades van a afirmar ese poder popular, qué tipo de subjetividades hay detrás. Todo operador tiene una subjetividad, todo operador tiene un deseo. ¿Cuál es la ley desde la que en el corazón o en la subjetividad del operador se proyecta un orden a la comunidad? ¿Dónde está el orden de la comunidad? En el legislador o en el operador. ¿Cuál es la relación que existe, como mencionaba el profesor Omar Sara al comienzo, cuál es la relación que existe entre la voluntad y la ley? Ahí nos encontramos en primer lugar con una severa contradicción en lo que la doctrina llama el Estado constitucional de derecho, porque a la vez que en el documento constitucional, las proposiciones constitucionales te dicen que el origen del poder lo tiene el pueblo, también el mismo texto constitucional te pone la trampita y te dice que los actos de los representantes son objetos de control por un órgano jurisdiccional. Y ese órgano jurisdiccional, según la doctrina europea, que nosotros de
tramposamente la hemos introducido en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. La doctrina europea dice que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. ¿Es el supremo intérprete de la Constitución? En Europa de repente podrán creer ellos que así es, ¿no? En Europa yo no lo dudo. Pero en el Perú es diferente, pues. En el Perú es diferente. ¿Por qué? Primero, porque la Constitución peruana reconoce que el Congreso también es intérprete de la Constitución. El Congreso interpreta la Constitución. Si el Congreso la interpreta y el Tribunal también la puede interpretar, no es que haya un máximo supremo intérprete de la Constitución, tiene que haber por lo menos dos. Por lo menos dos, primero. Segundo, y eso no existe en las constituciones europeas. En la mayoría de constituciones europeas, ustedes no van a encontrar una proposición constitucional que les diga que el Congreso es el intérprete de la Constitución. Eso pasa en Europa. Eso pasa en Europa. Eso no pasa en el Perú. En el Perú se reconoce eso. Y es parte de nuestra historia documental, por no hablar de una historia constitucional. En la historia de las constituciones peruanas hay una pauta general. El Congreso siempre se reconoce como un intérprete de la Constitución. En primer lugar. En segundo lugar, que tampoco ocurre en Europa, y no obstante ello, quienes miran hacia Europa siguen con mentes colonizadas, repitiendo lo mismo que se ha repetido desde los orígenes de las naciones latinoamericanas. Hemos sido colonizados y seguimos siendo subalternizados y colonizados por el pensamiento europeo y no tenemos conciencia de eso. No tenemos conciencia. En el Perú, a diferencia de lo que ocurre en todos los países europeos, existe un sistema de control de la magistratura constitucional. En el Perú, y no en ningún país europeo, hasta los magistrados del Tribunal Constitucional pueden ser objeto de antejuicio político o de juicio político y pueden ser destituidos. No sé si bien o mal, no sé si la experiencia de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional del año 1997 es buena o no, no lo sé, pero por lo menos existe el caso a nivel constitucional de que tú puedes iniciar una acusación constitucional contra un magistrado del Tribunal Constitucional. Ese tipo de procesos no existen en Europa, porque quien se encarga del análisis de las infracciones constitucionales o de los delitos cometidos en el ejercicio de la función utilizando los más altos puestos públicos es la propia jurisdicción, no es el Parlamento. El Parlamento no interviene en esos procesos. Si interviene de una manera colateral, mínima, marginal, residual. En cambio, en el Perú es decisivo. Pues. En el Perú es decisivo, porque nadie puede hacerlo sino el Congreso. Entonces, díganme por favor ustedes, si nosotros sabemos que el Congreso es el que puede evaluar la conducta de un magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no se está reconociendo al Tribunal Constitucional como un órgano que es objeto de control por el Congreso? Si el Congreso puede ser intérprete de la Constitución y si el Congreso puede remover a un magistrado del Tribunal Constitucional, ¿puede seguir siendo el Tribunal Constitucional lo supremo que se pretende que sea simplemente porque así lo dicen las constituciones europeas y porque así lo han elaborado los tribunales constitucionales de cuanto país del mundo tengan que existe un tribunal constitucional, empezando por Austria, por Alemania, por Italia, por España? Los asesores del Tribunal Constitucional tienen la habilidad de leer la excelente literatura producida en Europa. La pregunta es, ¿pueden leer esa literatura independientemente del régimen político en el que se debe aplicar? O sea, tú puedes importar la doctrina, el pensamiento, los desarrollos jurisprudenciales, tú los puedes importar así alegremente porque se te ocurrió y traerlos al Perú porque así funciona en España, en Italia o en Alemania. Eso justifica. Y el daño que tú le estás causando a las propias instituciones peruanas, ¿quién te lo va a cobrar? ¿En qué momento vas a pagar el daño que tú estás haciendo por desmantelar instituciones nacionales? Nadie se da cuenta de eso, ¿no? O sea, es muy fácil ser asesor del Tribunal Constitucional
y hablarle a un magistrado que tampoco sabe mucho de derecho constitucional y decirle, mire usted, fíjese, acá tenemos las sentencias interpretativas, las aditivas, las residuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, qué bacán, Cholito, ¿y tú lo has leído? Sí, está en el libro de fulano tal, italiano. Y mire, el tribunal italiano, el tribunal alemán, el tribunal español dicen ta, 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 ta. Y le repiten toda la lección. Y eso, por supuesto, va reforzado con otra cosa, con el plurito que tenemos de ir a formarnos a Europa. En Europa está la cuna del conocimiento. Ignorantes, nosotros en el Perú no tenemos dónde ir a aprender, entonces vamos a Europa para que nos enseñen cómo pensar. Y en el proceso no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos actuando como autómatas, repitiendo lo que no es aplicable para el Perú. Lo que no es aplicable para el Perú. Entre esas cosas está la doctrina del debido proceso. ¿Ya se está acabando el tiempo? Allá. ¿No? 10 minutos. Sí, porque ya está cayendo, ¿no? Bueno, entonces, voy a pasar algunas diapositivas. ¿Por qué estaba la figura de esa mujer en una posición deseante ante un hombre también deseante? Porque ahí se ve la relación entre la ley y el deseo. Fíjense ustedes cómo lo planteo. ¿Hay deseo de ley o es la ley del deseo? En la relación entre la ley del deseo y el deseo de ley está todo. Tú puedes tener un parlamento sin necesidad de ningún tribunal constitucional si es que quienes asumen una posición representativa se rigen por el deseo de ley. Pero si la regla es que los parlamentarios se rijan por la ley del deseo, no va a haber ningún tribunal constitucional que pueda con ellos, porque los propios magistrados del tribunal constitucional también pueden regirse de la ley de su propio deseo. Y entre esas leyes del deseo de los magistrados del tribunal constitucional, nosotros advertimos algunas sentencias que no han sido precisamente felices. Entonces, los magistrados del Tribunal Constitucional tampoco pues son semidioses. Ellos, felizmente que a ellos no les alcanza, pero algunos quisieran que les alcanzara el dogma de la infalibilidad del Papa, ¿no? Porque si habla el tribunal, ya nadie puede impugnar. Es más, el propio tribunal se ha encargado de cerrar el círculo. Es decir, cuando hay un caso de conflicto de competencias, nadie puede impugnar una decisión del Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa si justamente yo creo que el tribunal se ha excedido en sus competencias? Y yo impugno una decisión del Tribunal Constitucional, me la va a rechazar. ¿Por qué? Porque él mismo se ha asegurado de ponerse encima de todo el sistema político. Nadie puede cuestionar una sentencia del Tribunal Constitucional, porque el propio tribunal en su sentencia dice que en caso de conflicto de competencias es la última autoridad. Lo único que te quedaría sería irte al extranjero, nuevamente, a buscar mendrugos de afuera, porque en casa tú no los puedes conseguir. La mentalidad colonizada y subalternizada por todas partes. Entonces, fíjense hasta qué punto los paradigmas que venimos repitiendo los tenemos en los huesos, no nos damos cuenta, no tenemos una posición crítica frente a eso, y es necesario que la tengamos, porque la Constitución, lo vuelvo a repetir, no es el documento. La Constitución son las convicciones, son los principios, son esas creencias que a nosotros nos hacen sentir que nuestra vida política es mejor, precisamente porque nos constituye en nuestra subjetividad. No hay Constitución fuera de nuestra estructura psíquica. La Constitución se funda en nuestra estructura psíquica. Tú no puedes ser ni pedir de la Constitución algo diferente que lo que tú tengas en tu estructura psíquica. Y díganme acaso si no, todo lo que paramos viendo a cada rato, todos los actos de corrupción, todos los actos de lo que los sociólogos llaman la cultura de la pendejada. Si en el Perú reina la cultura de la pendejada, ¿por qué es? Porque todos somos pendejos, pues. Sí, y eso lo tenemos dentro de nuestra estructura psíquica. Entonces, si en tu estructura psíquica tú eres pendejo, ¿cómo pides
un régimen diferente. Entonces, eso quiere decir, para los enemigos, la ley, y para el amigo, todo. ¿Esa es la regla? Ese es un sistema éticamente sano. Ese es un sistema éticamente sano. Si nos parece mal la pendejada, ¿qué hay que hacer? Reconocer primero que somos pendejos. Y segundo, ¿qué mierda hacer para no serlo más? Porque si te reconoces pendejo y siempre quieres ver que el pendejo es el otro y le proyectas tu mierda al otro, entonces, ¿cuándo va a cambiar la sociedad? ¿Cuándo va a cambiar el Perú? El Perú solamente cambia cuando tú te das cuenta de la mierda que tú eres y te propones hacer un cambio contigo mismo. Ese es el cambio político. Ese es el cambio político. Y eso es lo más difícil. Y eso es lo más difícil. Eso no lo cambia ninguna puta ley. Eso no lo cambia ningún puto representante. Esa es la verdad. Esa es la Constitución. Ahí es donde tenemos que buscar. Si queremos cambios, si queremos leyes más justas, si queremos que las comisiones investigadoras cumplan con su misión, que las acusaciones constitucionales sirvan para su propósito, que la interpelación, que la censura, que la investidura, que los pedidos de informes, que la estación de preguntas cumplan con su finalidad, el cambio está en el deseo de ley. La ley interior, reconocer que tú tienes una ley defectuosa. Y en gran parte eso se debe a otro gran problema, un problema crítico en la estructura de la humanidad, al incesto, a la ley del incesto, a la ausencia de hombre, a la ausencia de falo. El falo es el símbolo de la interdicción que impide que el hijo tire con su madre. Cuando no hay padre que interdicta, el chico hace lo que le da la gana y toma su deseo como regla y como norma. Entonces, para evitar una sociedad en la que predominen comportamientos incestuosos, donde cada quien hace lo que le da la gana, porque no hay falo que interdicte, porque no hay la ley del hombre que impida que el hijo desee a la madre y que la madre vea en el hijo a la proyección del falo que ella no tiene, ya voy a acabar. Mientras que eso no ocurra, vamos a seguir manteniendo un orden indeseable. Voy a reservar, no puse ninguna diapositiva, pero de todas maneras he dejado un documento para la publicación que espero que lo lean. Me he entretenido conversando con ustedes, o por lo menos hablando, comunicándoles. Los comentarios me despiertan a mí algunos pensamientos, algunas reflexiones, pero creo que principal de todos, y para mantener coherencia con los planteamientos que señalé en mi exposición, el primero de todos para mí sería tratar de prescindir lo máximo posible de las ideologías como la del Estado Constitucional de Derecho y la ideología de la doctrina del debido proceso. Yo creo que funcionan, porque de eso es que todos los abogados se ganan la vida. Pero el que los abogados necesiten de esas doctrinas para poder tener clientes y recibir dinero de ellos no es suficiente para poder comprender problemas políticos o problemas constitucionales. Problemas constitucionales. Yo creo que los procedimientos parlamentarios sí requieren estándares y tienen estándares, los han tenido. Yo creo que la vida política en general no está exenta de principios. Lo que ocurre probablemente es que los actores no los tienen, que es muy diferente. Y quien enjuicia la calidad de los principios en su concreción práctica suele serlo quien los elige, y por eso es que los repudia en las elecciones o los repudia en las encuestas de opinión. El estándar, para mí, es fundamental que se base en las prácticas históricas en el Congreso. Yo creo que en el Congreso siempre han existido buenas y malas prácticas. Y una de las prácticas es, por ejemplo,
la de escuchar a la persona a la que se va a denunciar o a acusar. Dentro de mi experiencia, por ejemplo, debo mencionar que es cierto, hay una evolución histórica. En el año 1987, no sé si ustedes recuerdan al famoso congresista Popio Olivera. Popio Olivera tenía la manía de insultar al señor Fernando León de Ibero para sacarlo de quicio. Lo insultaba y le decía lo que le daba la gana. Obviamente eso no se podía permitir, y menos en un régimen aprista como ocurrió el del año 1985 hasta el año 1990. 2 veces se lo sancionó, que yo recuerde, a Popio Olivera con 120 días de suspensión dentro de la legislatura, bajo un concepto de día de legislatura que es totalmente diferente al que existe ahora. Eso es importante que se mencione porque ahí también viene parte de la experiencia y del desarrollo de las instituciones parlamentarias. Día de legislatura, tal como se entendió en la historia del Parlamento peruano, por lo menos hasta el año 1992, era todo día en el que sesionaba el Pleno. Si el Pleno no sesionaba de enero a fines de marzo, como ocurría con la Constitución del año 79, eso suponía que tú estuvieras suspendido, incluso durante el periodo en el que no se sesionaba. Cuando ocurre el fenómeno de la señora Tula Benítez, el partido aprista pide una opinión consultiva a la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución redefine el concepto de día de legislatura y dice que los días de legislatura no comprenden el periodo de receso salvo las fechas en las que hubiera sesión de la Comisión Permanente. ¿Qué significa? Significa que durante los recesos, cada día de receso en el que no haya una sesión de comisión permanente, se te descuenta de la sanción. Por lo tanto, el concepto de día de legislatura, tal como rige hoy día en el Perú, es infinitamente inferior al de la sanción que teníamos bajo la Constitución del año 1979. Cuando a ti te sancionaban con 120 días de legislatura, considerando que en las cámaras sesionábamos 3 veces por semana, 120 días de legislatura era fácilmente un año y medio, sin sueldo. Y eso era lo que se le imponía al señor Popio Olivera cuando insultaba a Fernando León de Ibero. ¿Cómo funcionaban las sanciones en esa época? Es importante mencionarlo para que ustedes vean cómo en lo que ha hecho el Congreso no ha sido aplicar la doctrina del debido proceso, sino mejorar sus prácticas. Cuando tú, como congresista, cometías una inconducta dentro de un proceso disciplinario, ojo, no estamos hablando de inmunidades, no estamos hablando de acusación constitucional, no estamos hablando de comisiones investigadoras, en un proceso ético o disciplinario, cuando tú cometías una inconducta ética o disciplinaria, de inmediato se pasaba a sesión reservada, sesión secreta, y el congresista a quien se le imputaba la falta no tenía derecho a hablar, no podía defenderse, estaba castigado por el simple hecho de haber sido acusado de una inconducta. Ese era el concepto que se manejaba antes. Los congresistas que cometían una falta contra el orden parlamentario se los consideraba como una ofensa gravísima por el solo hecho de haber sido acusados por haber cometido una infracción. Eso ya era una ofensa, pero no una ofensa a un derecho constitucional, era una ofensa a la institución a la que él se debía, porque él es parte de la institución. Era como si tú estuvieras afectando la esencia misma de lo que tú eras. Tú ibas en contra de tu rol representativo cuando cometías una inconducta, y tu inconducta era castigada con tu silencio, no podías defender. Te podían defender terceros, sí, que eran los miembros de tu partido, pero tú solo no te podías defender. Entonces Popio nunca se pudo defender, y no se pudo defender tampoco Alan García cuando se lo suspendió. Ningún congresista, ningún diputado, de acuerdo. Miren, y otra cosa importante, ¿qué reglas eran las que se aplicaban entonces? Estamos hablando del año 1987. Hasta el año 1988 rigió el reglamento interior de las cámaras legislativas del año 1853, y los procesos que se seguían por acusaciones constitucionales se regían por la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos del año 1868.
O sea, normas del siglo XIX las hemos seguido aplicando en el Perú hasta el año 1988, cuando el reglamento de la Cámara de Diputados reemplazó el reglamento del reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853. Y las sesiones de pleno, o sea, las sesiones conjuntas de diputados y del Senado, se seguían rigiendo por el reglamento interior de 1853 hasta el año 1992. Entonces, este tipo de prácticas se han ido aprendiendo, no porque se las haya impuesto ningún juez, sino porque han sido asimiladas de manera natural como mejores prácticas que otras. En el año 1991, cuando se acusó al entonces expresidente Alan García en la Cámara de Diputados, la comisión era presidida por Ángelo Flores Arauz, la integraba Rafael Rey, la integraba Carlos Letts Colmenares y la integraba Polo Gamarra Olivares. Ellos eran miembros de la comisión que investigó a Alan García, luego de la comisión investigadora que fue presidida por Lope Olivera e integrada por Lourdes Flores. Esa comisión de Flores Arauz fue la primera comisión que alguna vez reconoció el derecho de defensa, porque hasta ese entonces, cuando iba un alto funcionario ante una comisión de acusaciones constitucionales en la Cámara de Diputados, que era la primera instancia, el que iba no tenía derecho a tener abogado. Y Alan García fue a todas las sesiones con Francisco Chireno Soto. O sea, fue la primera vez que se reconoció la presencia de un abogado en un juicio, en un antejuicio político contra Alan García. Como todos conocen, el procedimiento concluyó en diputados en contra de Alan García, pero en el Senado no prosperó fácilmente. Luego empezó a nivel judicial, pero se rechazó, luego vino la prescripción y tantas cosas. Pero fíjense ustedes cómo existe un desarrollo natural de la institución parlamentaria en el cual no ha sido necesario introducir conceptos ajenos a la propia institución, como es la noción del debido proceso. No porque no se crea que las cosas no deben hacerse correctamente, sino porque no forma parte de la ideología que integra el pensamiento parlamentario. Por eso es que cuando, esa es una interpretación mía, por eso es que cuando se produce el caso del congresista Lee Canseco, ya más reciente, el Congreso lo sanciona por un proceso disciplinario y él triunfa a nivel judicial. ¿Cómo triunfa? Bajo el argumento principal de que cuando se debate la sanción contra el señor Díaz Canseco en la sesión de pleno, el señor Díaz Dios introduce un argumento que no había sido parte del informe presentado por la comisión ante el pleno, y ese argumento fue utilizado por el señor Díaz Canseco diciendo que se había introducido durante el debate, que no se le había hecho conocer el informe y por lo tanto no pudo defenderse. Como no pudo defenderse, el juez amparó ese extremo por la imposibilidad que había tenido Díaz Canseco para defenderse respecto de un argumento que apareció durante el debate. Eso para los parlamentarios era perfectamente parlamentario. Es más, el señor Díaz Canseco lo conocía, pero cuando tú utilizas el derecho dentro de los cánones rigurosos del derecho, el señor Díaz Canseco pudo argumentar favorablemente y consiguió una sentencia favorable a él. ¿En qué está la sentencia del señor Díaz Canseco? Miren, no sé cuántos casos han habido de las protestas de Liliana Panizo, la esposa de Javier Díaz Canseco, para que el Congreso cumpla la sentencia. Y el caso está pendiente en el Pleno del Congreso, no, en el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, hasta ahora, no le da el pase al cumplimiento de la sanción favorable al señor Díaz Canseco. O sea, se revocó, pero es que también pónganse a pensar la manera como ha procedido el juez. Los jueces actúan torpemente cuando no tienen deferencia con la institución respecto a la cual van a emitir un pronunciamiento. ¿Qué cosa hizo el juez? El juez le dijo que debía la Comisión de Ética declarar nulo su informe, preparar otro informe y presentárselo al Pleno. ¿A quién se le ocurre
que la Comisión de Ética iba a presentar un informe contrario a lo que ellos creían. O sea, ¿tú tienes la obligación de emitir un informe contrario a lo que tú crees? ¿Puedes hacer eso? Imposible, pues. La Comisión de Ética no le puede decir tú, haz un informe distinto al informe que tú has votado porque tú crees en él. Eso es imposible, no le puedes pedir eso. Y eso hace que por el enfrentamiento en el que ha incurrido por error el juez, el Congreso se resista a cumplirlo. De la misma manera que le ordenaba al Congreso, ese es el otro caso. En el caso de Canseco, le ordenaba también al Congreso que revoque el acuerdo. O sea, más fácil habría sido que el juez dijera simplemente que se le pague al señor por los días que no ha, que debidamente ha sido sancionado. Hasta ahí podría cumplirse, porque es una cuestión típicamente patrimonial. Pero que te digan a ti que tú eres dueño de tu procedimiento, que tienes que volver a emitir una opinión contraria a tu opinión, o sea, opina contra ti mismo, ¿a quién se le ocurre? Es una contradicción, es un absurdo, es una estupidez. Si los jueces hubieran sido menos estúpidos, probablemente la familia de Canseco estaría beneficiada. Pero no puedes actuar tan rígidamente. La rigidez no te conduce a ningún buen puerto. Así de sencillo. Entonces, nuevamente, debido proceso, sí. Pero ¿qué concepto de debido proceso? Pues más fácil hubiera sido que dijeras que al señor no se le permitió defenderse. Y como no se le permitió defenderse, hubo una sanción indebida y por lo tanto hay que repararlo por la sanción que indebidamente se le ha impuesto. Hay un caso, me parece también importante, la pregunta que me hizo Bruno, o que nos hizo Bruno, sobre los estándares mínimos en materia de antejuicio y de juicio político. Yo tengo en el trabajo que he presentado para esta jornada, he clasificado 15 diferentes supuestos para lo que se denomina la doctrina del debido proceso y excluiría de los principios del debido proceso o los aspectos del debido proceso en materia de acusaciones constitucionales, en particular dos. El primero, el principio de inmediatez, que es una gran estupidez también. O sea, ¿dónde se le ocurre aplicar el principio de inmediatez a los órganos parlamentarios? ¿Acaso no es normal que los congresistas entren y salgan a una comisión o al pleno? O sea, ¿cómo puedes decir que es inválido el pronunciamiento de la comisión permanente o de la subcomisión de acusaciones o del pleno porque entran y salen? Eso es lo normal. Eso es lo normal. Entonces tú no puedes decir que si no existe el principio de inmediatez es inválido el acuerdo de la subcomisión de acusaciones constitucionales porque los señores entran y salen. Es más, a cada rato están rotando. Varía la proporcionalidad, como ahora, por ejemplo, ha salido Marisol Espinosa, hace 2 semanas salió el señor Chejade, salió la señora Senada Uribe. Esto hace que tú tengas que recomponer todos los órganos y cuando los recompones tienes que modificar la composición. A la hora de modificar la composición, ¿dónde queda el principio de inmediatez? ¿Qué cosa le vas a decir? No, en nombre del principio de inmediatez congela totalmente el transfugismo, que nadie se mueva. No puedes hacer eso, pues. Eso es ir en contra de la naturaleza de las instituciones. No puedes operar, tu cerebro no funciona cuando tratas de aplicar al Congreso, al Parlamento, que es un animal de diferente especie que el del Poder Judicial o que el Poder Ejecutivo. No puedes. Y así como el caso del principio de inmediatez, tampoco puedes aplicar el principio de imparcialidad. Puedes hablar de la sustentación, de la motivación, pero hablar de la imparcialidad en términos de que tú no debes tener ningún tipo de compromiso con la persona, pucha, la verdad, miren, creo que sería más fácil hablar de la exigencia de imparcialidad en algunas de las sentencias del Tribunal Constitucional, como aquellas en las que participó, por ejemplo, el señor Orlandini, el primer caso en el que se enmienda al Congreso sus propias normas de comportamiento interno, que es el reglamento del Congreso. El primer caso ocurrió con la sentencia 6 del año 2003 sobre la modificación del artículo 89, que es justamente sobre el proceso de acusaciones constitucionales.
hasta la sentencia del año 2003, la regla en el Congreso era que para aprobar una acusación constitucional se exigía solamente mayoría simple. El señor Lajo dijo que se lo había sancionado impropiamente en el año 1998 porque se le aplicó esa regla de la mayoría simple, y él decía que tenía que haberse aplicado la misma regla que se aplicaba, de acuerdo al artículo 16, para el levantamiento de inmunidad parlamentaria. Confundieron nuevamente a dos diferentes animales, porque el levantamiento de inmunidad parlamentaria es un caso en el que primero hay una sola instancia, que es el pleno, una. En segundo lugar, en el caso del levantamiento de la inmunidad, el Congreso nunca conoce el fondo del asunto. El Congreso solamente tiene que determinar si es que hay o no motivación política, o si es que existe solamente motivación legal. Mientras que en el caso de las acusaciones constitucionales, caso que afectó al señor Lajo, se tiene que conocer el fondo del asunto. Por eso es que hay prueba, por eso es que tiene derecho a la defensa, por eso es que hay un ponente dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales que determina cuáles son las pruebas que tienen que ofrecerse, que valorarse y que merituarse. Eso se tiene que analizar a fondo y se discute el fondo. Los dictámenes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la CLIP, la famosa CLIP, nunca pueden pronunciarse sobre el fondo del asunto. Y cuando se pronuncian sobre el fondo del asunto, se considera que ese es un exceso. Se considera que ese pronunciamiento es indebido de la Comisión de Levantamiento. Es más, le han devuelto al señor ¿cómo se llama el gordo? El presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, el gordo que tiene el mismo nombre de Rivas, Martín Rivas. Al señor Martín Rivas le han devuelto sus dictámenes porque para liberar de responsabilidad a un congresista se pronunció sobre el fondo del asunto para limpiarlo. Eso estaba mal, estaba prohibido. Entonces, fíjense ustedes, hay una gran diferencia. Cuando el levantamiento de inmunidad parlamentaria te exige mayoría absoluta, es porque el Congreso está pronunciándose sobre qué, sobre su propio fuero, porque cuando tú levantas el fuero para que un congresista sea objeto de un proceso judicial, tú estás permitiendo que otro poder del Estado interfiera con la composición del órgano parlamentario y del órgano representativo. Tú estás permitiendo que eso ocurra. Entonces necesitas una mayoría absoluta. Mientras que en el caso de la acusación constitucional no se requiere mayoría absoluta por una razón, porque existe la doble instancia. Y justamente cuando el Tribunal Constitucional, en el pronunciamiento de la sentencia 6 del año 2003, aplica por analogía, dijo que por sistematicidad la norma del artículo 16, y dijo que había que hablar de la mayoría absoluta, se disparó al zapato y trató de arreglar el asunto de una manera torpe también. ¿Por qué? Porque te dice que si la regla es mayoría absoluta, entonces tú tienes que, sobre la base de ese entonces de 120, tú necesitarías 61 votos. Pero tienes que descontar de los 120 a los integrantes de la comisión permanente. 120 por lo menos menos 20, ya te quedas con 100. Ya es más difícil que tú alcances 61 cuando estás excluyendo a 20. Si tú quieres aplicar tu doctrina del debido proceso, entonces tampoco te puedes quedar con donde se quedó el Tribunal Constitucional, porque también tendrías que excluir de la integración del quórum, tendrías que excluir al denunciante, a la comisión investigadora y a todos quienes hubieran participado de alguna forma en el debate dentro de la comisión permanente. Eso no lo hizo el Tribunal Constitucional, no lo hizo. Entonces quiere decir que sí es parte del debido proceso, de acuerdo a los estándares del Tribunal Constitucional, sí es parte el que puedan votar los denunciantes. O sea, lo más absurdo, ¿no? Si yo soy denunciante, yo no debo poder votar, porque yo estoy denunciando justamente a esa persona. Sin embargo, el tribunal se calla la boca y no dice que los denunciantes también están prohibidos, tan prohibidos como los miembros de la comisión permanente. Miren las contradicciones en que incurre el órgano jurisdiccional por escasez de conocimiento sobre el proceso parlamentario, y con las señales y las miradas que me está dando el profesor Omar Sanz, mejor me quedo acá callado. Ok, muchas gracias. Un aplauso para nuestros ponentes.
Antes de concluir, querríamos entregar los diplomas de reconocimiento a quienes nos han acompañado en la mesa y iremos en el orden en el que han tenido la generosidad de aportarnos sus puntos de vista. Comenzaremos por el enjundioso doctor César Delgado. Muchísimas gracias a los que han